Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos quienes nos acompañan esta tarde. Mi nombre es Marcela Bufeles, soy psiquiatra de niños y adolescentes del Departamento de Pediatría de Clínica Alemana. Hoy vamos a estar hablando de la otra cara de la pandemia para los niños y los adolescentes. Vamos a hablar un poquito de los distintos riesgos asociados a la cuarentena para niños, niñas y adolescentes y sus familias, las razones de por qué hablamos de un aumento del riesgo de maltrato y violencia, y luego algunos elementos del estrés psicosocial y los efectos que esto tiene en la infancia y la adolescencia, y luego algunas recomendaciones sencillas para la casa para prevenir estos riesgos. Todos tenemos claro que estamos siendo golpeados por la mayor crisis sanitaria de los últimos años, situación que nos ha sorprendido a todos los estamentos, y nos involucra como sociedad a todos nosotros. Y sin duda son múltiples las formas en las cuales esta pandemia ha podido impactar, ¿no es cierto?, el funcionamiento familiar y a nuestros niños y adolescentes específicamente. Esto tiene varios temas y hemos visto en múltiples redes sociales, en las noticias, ¿no es cierto?, las múltiples áreas y efectos que la pandemia puede tener en los niños. Sin duda está el tema principal, que es el riesgo de contraer la enfermedad, el no poder asistir al colegio con todas las múltiples implicancias que esto tiene, tanto en la educación, en la parte académica, pero también en la socialización de los niños, en sus actividades extracurriculares. No es inocuo no asistir a clases. Hoy en día hay cada vez más evidencia, ¿no es cierto?, que cuando los niños están sin clases presenciales, realizan menos actividad física, pasan mayor tiempo en exposición a pantallas y tienen dietas menos saludables y se altera su patrón de sueño. Por otro lado, todas las consecuencias de un ambiente que está mucho más tenso, mucho más estresado y que es menos contenedor, ¿no es cierto?, de las necesidades de los niños y adolescentes. Todo lo que tiene que ver con el distanciamiento familiar, ya sea por enfermedad, ya sea por cuarentena, de los seres queridos y de la familia ampliada, que sabemos que en nuestra sociedad y en muchas familias es muy relevante. El aumento de riesgo en general de accidentes domésticos, de consecuencias para la salud y el tema al que me voy a referir inmediatamente, que tiene que ver con el riesgo de ser víctima de maltrato y violencia. La cuarentena. Una cosa muy importante de mencionar con respecto a la cuarentena es que es una medida sin duda muy necesaria para prevenir el contagio y aplanar la curva, y como profesionales de la salud no podemos sino ser muy enfáticos en la necesidad de seguir las indicaciones de la autoridad en términos de tomar acciones de cuarentena. Es una medida muy efectiva y muy necesaria. Sin embargo, eso no significa que no tenga consecuencias y un impacto, sin duda, para las familias, ¿ya? Hoy nos queremos referir principalmente a los impactos en los niños y en general vamos a hablar de estos tres temas, ¿no es cierto?, cómo la cuarentena produce un impacto en aumentar los riesgos de maltrato físico, psicológico y negligencia, de accidentes, lesiones y abusos también extrafamiliares, ¿no es cierto? Y las consecuencias, brevemente nos vamos a referir a las consecuencias del estrés psicosocial y de los trastornos mentales en niños y adolescentes. Sabemos que en general la cuarentena, el aislamiento, produce un aumento de el riesgo de ser víctima de violencia en todo ámbito. O sea, hemos visto y hemos escuchado también en el tema de género
y en cuanto a la violencia intrafamiliar hacia los niños, los adolescentes, no se queda atrás. La evidencia surge de la pandemia del COVID-19 en los países que ya la han presentado, ¿no es cierto? Y la UNICEF ha presentado sus recomendaciones al respecto, pero también hay observaciones de lo que ocurre en brotes previos de enfermedades infecciosas que han ocurrido en el mundo, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? La cuarentena hace que los padres y la familia está confinada al interior de su hogar, ¿ya? Por un lado tenemos unos padres que están angustiados y sobrepasados por un montón de factores: el cuidado de los hijos, el 100% del tiempo, el tener que cumplir con las labores del colegio, ¿no es cierto? Y la demanda del colegio de que los niños o se conecten o realicen ciertas actividades y mantengan de alguna manera ese flujo. Labores del hogar, ¿no es cierto? Sin apoyo, si es que lo tenían previamente. Poder cumplir con las exigencias del teletrabajo. Preocupaciones varias, ¿no es cierto? Desde contraer la enfermedad, preocupaciones por el ingreso económico, preocupaciones por el abastecimiento, etc. Entonces el ambiente en el cual están estos padres es realmente como al límite o sobrepasados ya en sus capacidades de manejar y contener y de poder funcionar. Por otro lado, tenemos los hijos, ¿verdad? Están sin asistencia escolar. Esto es nuevo para ellos, adaptarse a un sistema de homeschool, ¿verdad? De tener que rendir a distancia. Eso es una adaptación nueva. Es muy distinto el setting de tener que ir, ¿no es cierto?, sentarse en una sala de clase, a estar en su casa, quizás en su cama, en el escritorio, poder ir a la cocina en cualquier momento, están sus juguetes, está su ambiente. Entonces, no es tan fácil poder llegar y la disciplina de poder enfocarse de esa manera y por lo tanto necesitan mucha ayuda de los padres en eso. La presión académica, que sigue siendo la misma, o sea, en el fondo se intenta mantener un estándar y un currículum académico similar. No pueden ver a los amigos presencialmente, no pueden participar en cualquiera sean sus actividades deportivas o extracurriculares o posterior al colegio que ellos realizan normalmente. Y además los factores estresantes de la situación, que los tiene a todos preocupados por la salud de los padres, de los abuelos y lo que escuchan en la casa. Muchas de estas cosas hacen que los niños estén con mucha menos capacidad de liberar la energía habitual que tienen, la tensión que están acumulando, y en general puede aparecer, ¿no es cierto?, un aumento de irritabilidad, de hiperactividad, de impulsividad y de ansiedad para ellos también. Y por último, un tercer factor que en esta dinámica es la disminución del acceso a redes de apoyo y de protección que están normalmente fuera de la casa, ya sea la familia extendida, ¿no es cierto?, que cumple una función de liberar a los padres muchas veces, de tener un espacio distinto de contención a los niños, otros ojos que miran a los niños, pero también el control social que ejercen en términos de pasar ciertos límites con la violencia, con la crianza. Esa mirada se queda como un poco, ya no está ese control externo que ejercen los otros. Entonces, estos factores, esta tríada de factores, ¿no es cierto?, por un lado, padres angustiados, hijos más irritables y más ansiosos, y una ausencia del control externo que puede ayudar a liberar, genera este fenómeno de olla a presión, ¿verdad? Y es ahí donde surge, se cruza un límite o el sentirse sobrepasado puede llegar a acciones violentas. En general, sabemos por la dinámica de violencia
de las dinámicas de violencia, que hay familias que sin duda son violentas transgeneracionalmente, le llamamos, ¿no es cierto? Que son violentas y esas familias son en cualquier circunstancia muy complejas, pero hay un tipo de violencia que no necesariamente es de ese tipo, sino que es cuando ya los recursos se han acabado, ¿ya? Y si bien esa violencia puede parecer menos grave y probablemente transitoria, no es inocua, no es inocua para nadie. Primero, para los padres, no quieren llegar a eso. Estos no son padres que son violentos en general, sino que se ven sus recursos superados y una vez que traspasan ese límite se sienten muy mal, ¿no es cierto? Sienten vergüenza, sienten culpa y eso genera este círculo vicioso en el cual no piden ayuda, no cuentan lo que está pasando porque se sienten muy mal y muy culposos de haber agredido o haber, no sé, dicho cosas muy hirientes. Entonces, se puede perpetuar en este olla a presión, ¿no es cierto?, en este ambiente como que no tiene como salida. Y evolucionar, por supuesto, a síntomas emocionales en los padres. Esto tampoco es inocuo para los niños. Sabemos por las evidencias neurobiológicas de muchos años en términos del maltrato que no es inocuo para el cerebro ni para el desarrollo de los niños. Esta imagen en el fondo lo que quiere mostrar, no quiero entrar en detalle, pero en el fondo lo que muestra es que los cerebros de los niños que han estado expuestos a maltrato tienen menos conexiones y conexiones más erráticas en otras áreas del cerebro y eso tiene consecuencias a futuro en múltiples ámbitos. Y por último, obviamente que se daña también la familia en el concepto global, en la relación. Cuando se ha pasado un límite y se ha llegado a las agresiones, a una relación, eso tiene consecuencias permanentes, se olvida muy poco, ¿no es cierto?, como los daños que eso puede producir a la relación entre padres e hijos, madre-hijo, madre-hija, padre y sus hijos. Eso con respecto a la violencia. Hay mucho más detalles, pero en el fondo lo que queremos es hacer esta señal como de alarma y mi colega va a hablar más adelante un poquito de qué medidas podemos tomar para alivianar esta olla a presión, porque de nuevo vale la pena prevenir y la situación es prevenible. Lo otro que es nuevo y que es interesante también transmitir es que hay un aumento de los accidentes domésticos, hay un aumento de intoxicaciones, ha pasado en situaciones similares en otros países, ha pasado previamente, ¿no es cierto? Y esto puede tener múltiples orígenes y si uno no está atento también, nuevamente, es más difícil prevenir. Primero, hay mayor disponibilidad en las casas de todo tipo de desinfectantes tóxicos, de alcohol, de medicamentos, de sustancias para limpiar, ¿no es cierto? Estamos todos como en un ambiente muy de tratando de mantener como las infecciones al mínimo y los contagios, ¿verdad? Y hay menos supervisión parental, por todo lo que hemos hablado previamente de cómo están los padres en el fondo sobrepasados con un montón de... Entonces, niños chicos con mayor acceso a tóxicos y menos supervisión parental, en el fondo hay mucho más riesgo de tener accidentes de este tipo. Por otro lado, ya hay la baja supervisión parental, tiene también mayor riesgo en el sentido de que los niños y adolescentes pasan más tiempo de exposición a pantallas y a redes sociales sin supervisión, y eso es sin supervisión del contenido y también de los contactos. Entonces se ha planteado que hay también aumentos de situaciones de acoso, bullying,
sexting y situaciones inapropiadas a través de las pantallas. Bien, y del tercer grupo de riesgo le voy a dar el pase a mi colega, la doctora Valerie Llaneret. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Valerie Llaneret y yo les voy a hablar de la segunda parte de esta charla, que es el estrés psicosocial y cómo se asocia a los trastornos psiquiátricos asociados al confinamiento. Entonces, acá vemos que es importante ver cómo cada individuo tiene una respuesta distinta a esta situación. Y es importante saberlos para también poder tolerar distintas respuestas, ¿de acuerdo? Tenemos polos como gente que está muy incrédula, todavía uno escucha gente como que piensa que esta es algo de ficción, hay gente que está con mucho temor, gente que está sobreempatizando con el dolor del otro, y vemos gente que al contrario está con una indolencia como que no le importara nada. Por otro lado está la percepción de soledad, gente que se siente muy sola, y otra gente que no aguanta el estar acompañado todo el tiempo. Y ahí vemos también gente que en verdad ya no tolera tener a su marido o a sus hijos, etc. Eso se ve como una respuesta ante esta emergencia sanitaria. Y lo otro es gente que también, esta percepción de control, ¿no es cierto? Gente que cree tenerlo todo controlado y gente que cree que esto no tiene ningún control y una impotencia espantosa, ¿ya? Entonces, sumándole además a que esto va a cambiar dependiendo de la edad, del desarrollo, ¿no es cierto? Va a ser muy distinto cómo va a evolucionar un niño a un adulto. Entonces, viendo un poquito más acá en el cerebro, tampoco pretendo analizar detalles, pero sí saber que ante una amenaza, en este caso sanitaria, el cerebro reacciona. Entonces, no estamos siendo los mismos, no estamos reaccionando igual a como estuviéramos normalmente, ¿ya? Entonces, no nos podemos pedir lo mismo a nosotros, pero tampoco podemos pedirle lo mismo a nuestros niños. La amígdala cerebral, que uno a veces, probablemente ustedes han escuchado esto, la amígdala cerebral está mucho más, con mucho más conexiones, en el fondo, y reacciona muy vehementemente a la incertidumbre, ¿ya? Nosotros no estamos acostumbrados a tener momentos de incertidumbre y menos tan largos, ¿de acuerdo? Entonces nos ponemos más rígidos, nos ponemos más dependientes, esto uno lo ve en los niños, que se ponen mucho más dependientes, mucho vamos a ver ahí como algunos tienen problemas para dormir o que los papás salgan de la casa. Un pensamiento mucho más catastrofal también, ¿ya? Y selectivo, ponemos selectivo ante las cosas negativas. Empezamos a ver lo negativo del diario, de las noticias o de lo que nos pasa día a día y vemos mucho menos lo positivo. Y obviamente esto va a tener dificultades en la concentración. También sabemos que el estrés mantenido, esto que pasa a nivel cerebral, nos da mucho más riesgo de tener enfermedades mentales, por ejemplo, depresión y algunas otras, ¿ya? Entonces es importante y estamos haciendo esta charla justamente para poder hablar de qué cosas podemos hacer para no tener esta segunda pandemia, como dicen, de enfermedades mentales, sobre todo en nuestros niños y adolescentes. Los estresores actúan como una matriz, en el fondo cada uno aumenta el riesgo por separado y se van multiplicando, ¿de acuerdo? Entonces tenemos los estresores económicos por un lado, obviamente
el extremo, la pobreza, tenemos la violencia, que es un estresor y hace un factor muy potenciador de tener una enfermedad mental. Todo el estrés de la pandemia, si uno tiene una enfermedad psiquiátrica previa, más todavía está en mayor riesgo. Y padres con síntomas psiquiátricos es también otro factor importante, ¿de acuerdo? Entonces, como papás, ustedes que están viendo la charla, es importante que sepamos que nuestra salud mental, en verdad la tenemos que cuidar y si no, vamos a poner ahí pedir ayuda porque de eso depende también la salud mental de nuestros hijos. El consumo de drogas obviamente también aumenta la patología en los que consumen, pero también en los que están bajo el cuidado de nosotros. Entonces, acá pongo esto, en el fondo lo que quiero mostrar en esta diapositiva es que el estrés aumenta y esta amenaza hace que el cerebro funcione mal o funcione distinto en muchos ámbitos. ¿Ya? Nosotros vamos a ver efectos conductuales, vamos a ver, por ejemplo, hay niños que se ponen mucho más impulsivos, pero no todos, ¿ya? Hay una variación de niño a niño y hay niños que se ponen muy inhibidos y como que no mostraran lo que les pasa o se aíslan incluso. También están los efectos emocionales. Es esperable que se sientan angustiados, que se sientan tristes, algunos más lábiles emocionalmente, con tristeza, otros muy irritables, eso también puede pasar, y otros en una desconexión emocional, como que no estuviera pasando nada, ¿ya? Como que si estuviéramos de vacaciones y no pasara nada. Eso también es una expresión normal ante esta situación. También hay hartos efectos fisiológicos o somáticos, si podríamos decirlo. Los niños muchas veces expresan sus síntomas emocionales a través del cuerpo, entonces uno puede esperar que tengan más dolores estomacales o cefaleas, dolores de cabeza. Hay algunos que al saber, y adultos también, al saber que esto puede generar, el COVID puede generar insuficiencia respiratoria, pueden sentir más sensación de ahogo, estar como tomándose la temperatura todo el rato, etc. Y lo que también quiero enfatizar es que esto tiene efectos también en la parte cognitiva, ¿ya? Un niño angustiado, un adolescente angustiado no va a poder aprender, ¿ya? Le va a costar mucho concentrarse y no puede tener aprendizajes nuevos. No quiero decir que esté mal el homeschooling, no, en absoluto, pero sí bajar las expectativas y por favor decirles a los niños que es normal que les cueste concentrarse más y que les va a costar más aprender. Síntomas que se han descrito y aumento de patología que se ha descrito internacionalmente ha sido principalmente en adultos, ¿ya? Los papers que están publicados son principalmente en adultos y la mayoría incluso en personal sanitario, de eso hay harta publicación. Y se ha visto, y inferimos que muchos van a ver también en niños, y hay algunos pocos de niños que hablan de aumento de la sintomatología depresiva, que se ha visto en otras crisis sanitarias y ambientales también anteriores, y aumento de sintomatología ansiosa también, y sobre todo de trastorno de estrés agudo y estrés postraumático. También es más fácil tener un duelo patológico en esta etapa, ahora, porque es más difícil despedirnos de nuestros seres queridos, hay una sensación de confusión, por lo tanto la gente que muera en este periodo habría que, quizás en algunos casos que se ve difícil despedirse, quizás pedir ayuda, porque es un poco más probable de poder hacer duelos más difíciles o ambivalentes, como se llaman. Si es que había alguien con patología previa en la salud mental, es mucho más probable en que hayan agravamientos, ¿ya? Y esto como clínico lo estamos viendo, se ha visto también en otros países, aumento de tasas, como digo, de distintas patologías, incluso de suicidio. Y también esto se debe porque también hay menos acceso a los profesionales y también hay menos dinero. Entonces todo se configura a que aumente estos trastornos.
Esto lo hablamos. Otro ámbito de patologías que se ven aumentadas son patologías de otros sistemas, por ejemplo la obesidad. Esto se ha visto también en otros países que nos llevan como la delantera con el COVID y que hay un aumento significativo de obesidad en los niños, ¿ya? Y sobrepeso y obesidad, aumento del peso, ¿no es cierto? Sabemos que el alimentarnos hace que disminuya nuestro estrés. Nosotros comemos y es como lo primero que aprendemos de guaguitas, ¿no es cierto? Que tomamos leche y se nos alivia nuestro estrés. Aquí es lo mismo y uno es fácil, uno recurre y como decía mi colega, tenemos el refrigerador al lado, los que estamos trabajando en la casa, los niños también. Entonces hay que regularlo porque esto tiene implicancias nocivas a largo plazo, ¿ya? Un niñito que cursa, aunque sea por un tiempo, una obesidad, es un niño que tiene un factor de riesgo por toda su vida aumentado a diabetes, a hipertensión y a otras patologías, ¿de acuerdo? Aunque incluso después baje de peso. Entonces, recalcar la importancia de la comida sana. Bueno, ¿qué podemos hacer como papás, ¿no es cierto?, para prevenir estos riesgos? Yo creo que aquí es importante saber qué podemos hacer y es harto lo que podemos hacer. Entonces, la información, hay mucha información y es importante que sea apropiada para la edad de nuestros hijos. O sea, no podemos poner la televisión y las noticias si es que estamos en la cena familiar, si es que hay preescolares o escolares, ¿de acuerdo? Tenemos que nosotros hacer un filtro de la información que les vamos a dar. No se trata de tenerlos desinformados, pero sí poder filtrar, evitar ojalá las noticias de muchas muertes o en el fondo darles información concreta, cosas que les sirvan a ellos. Y que sea adecuada a su edad, ¿de acuerdo? En preescolares han salido varios libros para poder explicarles, por ejemplo, que ellos pinten el coronavirus y darles el espacio a que ellos puedan hacer preguntas al respecto. También hablarles del futuro es bien importante. A ver, nosotros como papás somos como los líderes, ¿de acuerdo? Si es que en esto podríamos decir como un líder, y el líder tiene que ser claro y tiene que saber manifestarse tranquilo y tiene que saber lo que pasa, ¿de acuerdo? Entonces es importante hablarles del futuro, decirles distintas opciones, pero es importante que los niños nos vean con una sensación de control, y tenemos que tratar de darles la sensación de un mundo predecible. Escucharlos, obviamente. A veces los niños no hablan, como yo les decía, hay niños que se inhiben y no van a decir nada, pero es importante hacer preguntas abiertas, como ¿qué es lo peor para ti en estar en cuarentena? ¿Cuál es el miedo más grande que tienes? Y a veces tienen miedos infundados y que les da vergüenza. Yo me he topado con muchos niñitos que les da vergüenza decir que en verdad les da terror cada vez que el papá sale, o que piensan que el abuelito se va a morir sí o sí porque lo vieron o cualquier cosa. Entonces ahí es bueno poder escucharlos y, como digo, hacer preguntas abiertas, cosa de poder tener acceso a esa información. Cada niño se manifiesta distinto, mientras más chiquitito lo manifiestan más conductualmente. Entonces hay niños que están muy pataleteros, hay niños que están con muchas dificultades de dormir y lo que pasa ahí es que están manifestando que no están bien, que están con susto o que quieren a los papás más cerca. Entonces tratar de leer esa conducta y de indagar cuál es la emoción que hay detrás. Hay dificultades esperables y ahí también a los niños uno le puede decir, mira, ya ahora te estás haciendo pipí de nuevo, pero es esperable que tu cuerpo no esté reaccionando de la misma manera porque es una situación distinta, es una situación que no habíamos vivido antes. Poder ahí normalizar algunas cosas. El hecho de que tanto se ha hablado en las redes sociales de poner rutinas, ¿no es cierto? Y han salido horarios, y ahí yo les voy a dar un ejemplo, es para poner un mundo predecible. ¿Se acuerdan que les mostré esa imagen del cerebro y de la amígdala cerebral?
necesitamos, el cerebro funciona mejor con rutinas y con ambientes predecibles. Entonces los horarios ayudan mucho a los niños, ¿de acuerdo? Uno incluso puede tener horarios pegados en algún lado, en el fondo que sean visuales para que ellos sepan lo que viene, ¿ya? Porque es raro que esto los papás están en la casa, que tienen que hacer tareas pero en la casa, entonces el tener horarios les ayuda y disminuye toda la sintomatología psicológica, en el fondo, o emocional que puedan estar teniendo con este virus. Y también poder tener horarios de juego, ¿no es cierto? Los niños, mientras más chiquititos, también se expresan en el juego. De repente uno puede ver que están teniendo juegos más violentos y de ahí poder ver qué está pasando, que están matando a alguien o ver qué está pasando en su mundo interior. Tener juegos, ojalá también con los papás. Eso nos ayuda a la familia también. Y como decía mi colega, el tema de las pantallas, que obviamente están con más acceso y todo, pero no puede ser, o sea, hay que tener ojo de que no tengan contenidos que pueden ser deleterios y además esto del contacto, que en el fondo tienen que ser supervisados, tiempo supervisado. Y además, ojo con que muchos adolescentes también han llegado con un desfase del ciclo sueño-vigilia porque se quedan hasta muy, muy tarde, prácticamente con los horarios invertidos de sueño, o sea, de día y noche. Entonces, eso también tiene consecuencias en la salud mental. Ahí lo más importante es que se levanten temprano, ¿ya? Que se levanten, bueno, a una hora, no sé, a las 9, 10, pero que eso hace que se les dé sueño antes. Aquí actividades, estos son solo ejemplos, actividades para establecer rutinas en el hogar, armar una agenda diaria, por ejemplo, lo que habíamos hablado, acordar las necesidades o obligaciones de cada uno, promover interacción social, que llamen a los abuelos, que llamen a los amigos, es protector, y compartir el trabajo con los hijos. Eso también los hace ser parte de esto, los calma el poder compartir las labores del hogar. Y acá hay un ejemplo, esto fue publicado por una colega del Centro de Adolescencia, lo pueden ver, y es un ejemplo de un horario tipo, ¿ya? Pero ahí van a ver que hay horarios de descanso entre medio, que hay horarios de actividad física, que hay horarios de contacto con los amigos y que hay horarios también de pantalla. Pero no es todo el día pura pantalla o todo el día acostados en su cama, sin vestirse, no. Después, de esto lo presentó la UNICEF. En el fondo, dar información veraz, ¿de acuerdo? Yo le decía, de acuerdo a cada edad, pero que sea veraz. Porque si es que un niño nos ve mintiendo, va a desconfiar y eso es lejos lo peor, o sea, más incertidumbre le va a dar. Comunicar la importancia de hacer cuarentena y de que esto es un gesto de generosidad, de cuidar al otro. Se ha visto en estudios que el comunicar la cuarentena como voluntaria, como que nosotros estamos en cuarentena porque queremos cuidar al otro, tiene mucho menos impacto en la salud mental. Dar un clima estable y predecible, como lo hablamos, anticipar las dificultades, cuidar nuestra salud mental como papás, esto es fundamental. Si necesitan un rato solos, hay turnarse el que puede, pero disminuir las expectativas, pero es importante que nuestros hijos nos vean a nosotros, como digo, lo más calmado posible y con el mayor control posible, porque o si no es un chiquito que va a tener mucho más probabilidades de enfermarse. Transmitir esperanza y si es que no se está pudiendo, pedir ayuda. Hay múltiples vías, ahora muchas gratuitas incluso, y como decía mi colega, aunque sea un acto de violencia esporádico, daña un cerebro en desarrollo. Entonces, ojalá que no haya, y si ya ha habido uno, consultar. ¿Cuándo consultar? Si vemos sintomatología depresiva que se ha mantenido, ¿no es cierto? Si ya vemos, según las clasificaciones, son 2 semanas, pero si es que uno ve un cambio brusco en su hijo, si uno ve un cambio permanente en que lo ve más lábil emocionalmente, más llorón o muy irritable o con dificultades para dormir, dificultades en la alimentación, en el apetito, mejor consultar.
Sintomatología ansiosa, que estén muy hiperalertas, por ejemplo, también, ¿ya? O con muchos miedos. Síntomas conductuales, si es que uno ve, por ejemplo, que están pegando demasiado y haciéndose daño a ellos mismos, también eso es un síntoma que hay que consultar. Empeoramiento de trastornos psiquiátricos previo, también se ha publicado el aumento de la sintomatología en algunos niños con, por ejemplo, más hiperactivos o niños más disregulados, niños con algún trastorno del espectro autista. Son niños que les cuesta aún más estas condiciones y pueden aumentar su sintomatología. Y también consultar a un especialista cuando la salud mental de los papás está en riesgo. Bueno, terminando, queremos también poner una mirada un poco más optimista o esperanzadora, cerrar al menos así, pensando en que una crisis siempre puede ser vista como una oportunidad. Y como una oportunidad en que podamos reencontrarnos como familia, ¿no es cierto? En la historia hay pocas veces que esto que se ha dado, que las familias estén tan juntas por tanto tiempo. Entonces nos da la oportunidad de reencontrarnos, de compartir, por ejemplo, las comidas, de reencontrarnos en el juego y en escucharnos. También poder plantearnos o poder revisar los valores compartidos, ¿no es cierto? Estamos en una vida más simple, menos consumista, en una vida con más tiempo y podemos también fomentar la austeridad, la autonomía, ¿no es cierto? Dándoles responsabilidades, creatividad y la empatía. Con esto me despido. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados y buenas tardes. Porque nuestro compromiso es cuidarte y acompañarte en cada momento, creamos Alemana Go, el nuevo servicio de consulta online de Clínica Alemana. Ahora, sin salir de casa, puedes estar en la Alemana. Desde tu computador, tablet o celular, tendrás acceso a los especialistas de siempre. Ingresa a alemanago.cl, regístrate, selecciona la especialidad y tu médico. Agenda tu hora, paga con arancel rebajado en WebPay. Conéctate a tu consulta médica. Recibirás recetas electrónicas, órdenes de exámenes y consulta de seguimiento en caso de ser necesario. Alemana Go, tu consulta online. Porque si es tu salud, es la alemana.